música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, a través de este medio. En este día estamos estrenando mes, 1 de octubre, y también, bueno, pues siempre hay temas interesantes que queremos compartir con usted a través de la mesa de análisis político, como cada lunes, con la compañía de mi amigo y compañero José Manuel Miranda, editor del portal Fuego y Nieve, a quien recibo siempre con mucho gusto. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, es un placer estar aquí en esta emisión, gracias. Yo soy Ana María Morales Arochi, los invito para que nos hagan favor de acompañar durante estos minutos de transmisión. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, pueden comunicarse con nosotros, ya sea mediante inbox, a nombre de José Manuel Miranda. Nos puede usted ubicar perfectamente en la plataforma Facebook o también en la fanpage de Fuego y Nieve, también en esa plataforma, o directamente el sitio web fuegoynieve.com. Y su servidora, bueno, vía inbox también, Ana María Morales Arochi, y a través de nuestras líneas de comunicación, nuestro canal de YouTube, MW Radio TV, en Instagram como MW Radio TV, en Twitter, MW Radio TV, y por supuesto en esta fanpage. En este día, pues hay cosas interesantes que compartir con ustedes, sobre todo un tema que se dio en la región oriente del Estado de México, en el segundo municipio más poblado del país, que es el municipio de Nezahualcóyotl, porque quiero compartir con ustedes, José Manuel, sí, que dentro de estos foros nacionales que se están organizando por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, estos foros denominados Escucha por la pacificación del país y la reconciliación nacional, el día de hoy NESA fue sede de este foro, es el 12º foro que en el municipio de Nesa pues tocó el tema de seguridad pública y se concentraron en este lugar elementos y representantes de corporaciones policíacas de 23 estados del país. Por supuesto estuvo presente José Manuel Loreta Ortiz, quien es la coordinadora nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación, es la coordinadora de estos foros a nivel nacional, y también estuvo presente el doctor Alejandro Hertz Manero, quien es integrante del Consejo por la Paz. Dentro de este evento, personalidades importantes como María Elena Morera, que es presidenta de la Asociación de Causa Común, y por supuesto el alcalde anfitrión Juan Hugo de la Rosa García. Durante este acto, María Elena Morera daba unos datos en materia de seguridad pública realmente alarmantes y les hacía el llamado, José Manuel, a los integrantes de estos foros, que realmente el estar presente en este sitio y el escuchar la voz de todos los elementos de seguridad pública municipal de diferentes partes del país tuviera un solo objetivo, que es efectivamente pues combatir la inseguridad, pero también luchar contra todos esos problemas que conlleva el tema de la inseguridad, como en muchas ocasiones pues la falta de incentivos económicos para los elementos policíacos, la falta también del equipamiento adecuado, la capacitación, la profesionalización de los mismos elementos, y sin duda un tema importante y también importante que se diera en este municipio, en Nezahualcóyotl, que ha sido reconocido a nivel nacional por los avances en materia de seguridad pública, que si bien es cierto hay mucho por hacer, pues se va trabajando, José Manuel. Pues el asunto es básicamente que el enfoque de lo que es la política social generalmente ha sido a través de del mero asistencialismo. Esa es la política nacional que siguió con Peña Nieto y también los gobiernos anteriores. La situación ahora, yo creo que está atendiendo estos foros, vienen y están recopilando una información de manera recurrente, y esta es que el problema no está meramente en las consecuencias. Para poder arreglar un problema, generalmente de lo que se trata es de ver qué lo ocasiona, cuál es la raíz de ese problema. Y si estamos hablando de que la inseguridad generalmente es en base o con base en una serie de carencias de la gente,
en donde, bueno, en una sociedad que se torna violenta netamente por una descomposición social, que hay una atomización de prácticamente la ciudadanía, en donde los ciudadanos son poco solidarios a menos que ocurra un desastre, como ya lo hemos visto el año pasado. Pero mientras no pase eso, los ciudadanos por su cuenta estamos prácticamente en lo nuestro y no tenemos acercamientos para resolver problemas en común. De manera que esta atomización del ciudadano lo que ha conllevado es ni más ni menos que a las formas de organización popular o social pues simplemente están pues prácticamente empolvadas, y eso ocasiona que, bueno, pensemos que nuestros problemas son individuales. Y no lo son problemas sociales. Así es. De modo que esta recopilación de información, de datos, de opiniones, de todo lo que son diagnósticos, no apuntan sino a otro lado, sino a el origen del problema. Y esto es que no basta con estar dándole a la gente cosas desde el gobierno. No basta con estarle dando despensas, dándoles una que otra bequita, dándoles situaciones así que finalmente no le resuelven la vida. Como lo decíamos hace un tiempo, resulta que cuando estás por debajo de la línea de bienestar y te dicen que te sacaron de la línea de pobreza extrema, pues es porque te dan una despensa, pero la despensa te dura 3 días, ¿no? Una semana cuando mucho, y después vuelves a ser pobre extremo. Así es. Entonces, esos paliativos no sirven. Funcionan en la mayoría de los casos, pues sí, como un paliativo, pero no atacan el problema. De manera que la generación de oportunidades en igualdad para la sociedad creo que es el punto nodal. Pero el punto nodal para lo que es un desarrollo social, empezando por un desarrollo comunitario. El desarrollo social se da a nivel nacional. El desarrollo comunitario es cuando tú atiendes de manera muy específica las necesidades que se tienen en cierta zona. No es lo mismo la gente de los Altos de Jalisco que necesiten, a lo mejor allí en el municipio de Tequila, una comercialización de sus productos del agave, ¿no? A que si te vas, por ejemplo, a algunas zonas de Veracruz, en donde, bueno, sus requerimientos son otros. No se diga cuando te vas a las megalópolis como el área conurbada de la Ciudad de México, por ejemplo, donde sus problemas fundamentales son de agua, y que muchas veces esa carencia de agua genera negocios estratosféricos, pero básicamente por desatención del gobierno. Entonces, son situaciones que realmente se debe de enfocar en las regiones para saber exactamente qué problemas atender, y a partir de ello hacer un desarrollo comunitario, dándole oportunidad a las personas de que lo que se genere ahí, la riqueza que se genera ahí, se invierta allí. Pero para eso primero tienes que capacitar a todos aquellos que no tienen oficio ni beneficio, específicamente a los muchachos que no alcanzaron a ir a la escuela, por ejemplo, por alguna razón. Darles oportunidad que estudien a los que quieren estudiar, o una capacitación laboral a los que no quieren ir a la escuela, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso específico de Nezahualcóyotl, la semana pasada concluyó este programa de certificación laboral a todos aquellos ciudadanos que aprendieron en el transcurso de la vida un oficio, que son mecánicos, que son eléctricos, que son estilistas, las señoras que cosen, y pero que no han están vivido de certificados. ello, y que han vivido de ello buena parte de su vida, pero no tienen un documento que los avale. El municipio de Nezahualcóyotl inició hace un año con este programa, después vino lo del sismo, tuvieron que detenerlo un poquito, pero se graduó lo que pudiera ser la primera generación con cerca de 500 personas que recibieron un certificado a través del cual son reconocidos por la SEP, reconocidos por ILCE, el Instituto Latinoamericano de Competencia Educativa, y ese documento obviamente pues les va a dar la posibilidad de poder tocar una puerta, y el alcalde lo refería, ¿no? Esto no es una despensa, lo que tú estás diciendo, ¿no? Exactamente, es lo que hace falta muchas algo veces. que realmente les va a apoyar de manera firme, pero de manera permanente, sobre todo porque les va a dar mejor oportunidad de vida, ¿no? No solamente les van a acercar una despensa, sino que esto es para mejorar sus condiciones de vida. Bueno, pues ya lo dijo Cristo, ¿no? Una vez, si quieres que un hombre coma una vez, dale un pescado. Si quieres que coma toda su vida, enséñale a pescar. Es justamente eso, es una enseñanza primigenia, es una cuestión de relaciones sociales original, es una solución original precisamente a la carencia que todas las ciudades puedan tener. Cuando tú te pones a ver cómo es que evolucionaron las ciudades del primer mundo, incluso aquellas que fueron devastadas por la guerra,
pues tú dices, bueno, es que cómo salieron adelante, bueno, pues precisamente trabajando y poniendo en práctica las competencias que cada quien tenía, y a los que no, pues los capacitas y los educas, ¿no? O sea, los mejores, las mejores sociedades, o digamos, que están más cómodas, porque eso de mejores tiene sus asegúnes, pero que están más cómodamente instaladas, bueno, tienen dos cosas como una situación fundamental. Una, tienen la mejor agricultura del mundo, y la otra, tienen la mejor educación también. Ahí en esa situación, ¿por qué lo menciono lo de la agricultura? Porque son autosuficientes. Claro. Y de alguna manera son competitivos. Y esta cuestión nos lleva precisamente a decir, bueno, es que ¿cómo llegas a lograr esa competencia? Bueno, pues porque tienes la mejor educación. Cuando Inglaterra tuvo, por ahí hace de unos 5 años, si no recuerdo bien el año, para que le voy a mentir, pero fue muy mal evaluada en la prueba esta enlace que hacen, ¿no? Que también hay. Y en cuestiones de matemáticas, los ingleses salieron, pero por la que la amargura, los chamacos. 2 años después, fueron de los primeros lugares. Entonces, bueno, ¿cómo le hiciste Así es. para lograr semejante salto? Bueno, pues es precisamente porque estás atendiendo las carencias originarias de los problemas. Claro. Entonces, allí es justamente lo que se está recogiendo en todos estos foros, que te das cuenta de los problemas reales. Los problemas los conocemos. Lo que muchas veces perdemos es el hilo de cuál es la causa, ¿no? Y muchas veces pretendemos atacar la consecuencia. Entonces, el efecto puede ser aminorado en su potencialidad, pero el problema no desaparece. El problema va a desaparecer hasta que la gente en este país sea capaz de tener ingresos, porque puede lograrlos. Y una de las maneras que puede lograrlos es justamente haciendo trabajo que esté bien remunerado, porque también la gente a quien sirve le puede pagar. Ya le hablo para que tenemos en esta cuestión de lo que es el Tratado de Libre Comercio, que por fin hubo un acuerdo, en donde, bueno, hay cosas muy interesantes que se vienen, y yo quiero ver que se cumplan, porque de verdad estamos hablando de competencias laborales en todo lo que es América del Norte. Estamos hablando de más de 300 millones de personas, casi 400 millones de personas. Entonces, dices, vaya mercado que genera al mes o al año, no recuerdo exactamente bien, $1 billón, ¿no? En el intercambio de operaciones comerciales. Entonces, estamos hablando de una cuestión para la que hay que preparar a un país, en este caso, que México deje de ser el gato de los tres, ¿no? Así es. Entonces, en esta circunstancia, creo yo que nos debemos de abocar fundamentalmente, y debido a la experiencia de estos foros, porque no hay otra información que no sea esa, que los problemas sociales originados precisamente por la falta de oportunidades hacia la gente, por la falta o por las carencias educativas, sea para la academia, sea para una cuestión profesional, o sea para un oficio, ¿no? O sea, son cuestiones en donde si tú a la gente le das la herramienta para que se pueda hacer de dinero de manera legal, estamos hablando de que pueda trabajar en una u otra cosa, la gente lo hace. De eso está pidiendo su limosna, Así ¿no? es. Entonces, creo que estos foros, y específicamente este de NESA, dejan muy en claro cuáles son exactamente los problemas, que no se van a encontrar lo mismo en Tamaulipas que en Chiapas. Son condiciones muy distintas, exacto. ¿no? Por eso, principalmente yo creo que se debe de apuntar ya con todo este diagnóstico a lo que es el desarrollo comunitario, para posteriormente lograr un desarrollo social a nivel nacional. Así es, si me permites, José Manuel, vamos a un corte de estación, no sin antes nada más mencionar de alguna forma los temas que se trataron dentro de estas mesas en este foro nacional, ya le decía, organizado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Algunos de los temas, por ejemplo, la importancia de las policías municipales, la contribución de las policías comunitarias, las tareas de investigación policial e inteligencia social, policías y juventud, una nueva resolución para la paz y el papel de las policías en el fortalecimiento de la justicia cívica y penal,
donde con plena libertad y autonomía los uniformados emitieron sus puntos de vista y solicitudes. Ya estaremos platicando en el transcurso de la semana de cómo se desarrolló este foro, por supuesto, y las conclusiones, pues Andrés Manuel López Obrador las va a aterrizar a través de la presentación de lo que será su proyecto en plan de gobierno. En la materia de seguridad del próximo 25 o 28 de octubre, ¿no? Sí, Que es en la finales presentación. del mes que empieza justamente. Nos vamos a este corte de estación y regresamos a Destacando lo Nuestro. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Kings Gym, la cadena más grande de la zona oriente, con los mejores aparatos e increíbles promociones. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Tlapala 1, Avenida Allende, esquina 21 de diciembre, La Candelaria, Tlapala, teléfono 5082-1428. Chalco 2, Avenida Solidaridad, esquina José María Martínez, Chalco, teléfono 3092-0517. Valle de Chalco 3, Avenida Comonfort, esquina Oriente 7, a un costado del Cecati, teléfono 7251-3987. Si mencionas este anuncio, tu mensualidad en 200 pesos, tu anualidad en 2,000 pesos, cupo limitado. Búscanos en Facebook como Kings Gym Chalco. Ven y conócenos, somos tu mejor opción. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos, y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 7025 28.
Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Y entrando con uno de los temas que José Manuel eligió para esta tarde de 1 de octubre, pues vamos a iniciar platicando que después de tantas incertidumbres con respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio, que se tuvo tanto en la mesa y que se dependía de los caprichos del presidente de Estados Unidos, y que por fin se logró un acuerdo, pero solamente con México, y se había quedado fuera Canadá, y que se estaba en espera de pues que Canadá fuera incluido dentro de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por fin, pues este domingo Canadá ya entró a este acuerdo, en donde pues ya México y Estados Unidos estaban desde el pasado 27 de agosto, José Manuel, dentro del tratado, y pues hoy Canadá y Estados Unidos llegaron ya a ese acuerdo junto con México para este nuevo acuerdo comercial para el siglo XXI. Pues hay que comentar que el acuerdo que se firmó no se ha firmado. El acuerdo al que se llegó por parte de los tres países, ya incluido Canadá, ya en la medianoche prácticamente, es muy distinto al que se firmó hace 24 años. Se tuvo que actualizar porque hay que recordar que cuando en 1994, que se firmó por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no existía el comercio electrónico, no existía toda la tecnología virtual que hoy día gozamos, de la cual usted echa mano para poder vernos y de la cual nosotros nos aprovechamos para poder hacerlo. Así es. Estas cosas no existían, de manera que es una condición que hay que resaltar, que estamos viviendo en un mundo diferente, y por supuesto necesitas reglamentar, porque hoy día el comercio electrónico entre los tres países y todo el mundo pues genera muchísimo dinero. Entonces es una condición que básicamente fue una actualización de este acuerdo, pero que definitivamente sí tiene perspectivas muy diferentes en cuanto a la potencialización de cada país. Dicho esto, pues yo lo único que puedo decirles es que pues no nada más cambió o se hizo el acuerdo, sino que cambió el nombre que todavía pues no se tiene un acuerdo perfectamente bien definido, y ahora va a ser el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, o en sus siglas en inglés USMCA. Digo, pues mejor decimos Telecan 2, así como prácticamente hizo la Secretaría de Economía, ¿no? Negociar el Telecan 2. En esta condición hay que decirle que falta todavía la aprobación de los congresos. Ya se acordó por parte de los negociadores, que en este caso pues está Robert Lighthizer por parte de Estados Unidos, que es el encargado de comercio, por parte de Chrystia Freeland de Canadá y Ildefonso Guajardo por México. Ellos acordaron, pero los congresos deben de aprobar la firma que los mandatarios van a hacer el último de noviembre. Es justamente un día antes de que Andrés Manuel López Obrador tome la presidencia de México. Y esto es también una cuestión de tiempos políticos. Hay que decir que esta premura que estaban obligando a Canadá, le estaban haciendo prácticamente de manita de puerco después del acuerdo de México y Estados Unidos del 27 de agosto, ya hace más de un mes. Bueno, es en razón de que Donald Trump quiere dos cosas. Una, que lo firme un presidente dispuesto prácticamente a todo, como es Enrique Peña Nieto, dispuesto a negociar todo. Pues él se quiere quiere pasar a la historia como el presidente que firmó el acuerdo, que logró la firma del acuerdo, Peña Nieto, y también Donald Trump, por supuesto, porque es una promesa de su campaña. Pero la otra es porque, logrado el acuerdo y la firma,
es menester que eso lo puede posicionar de cara a las elecciones que va a ser a finales de este año en los Estados Unidos, en donde el Congreso se va a renovar. De manera que la condicionante política estadounidense pues vino prácticamente a poner las líneas y los tiempos de negociación para Estados Unidos, y para México primero y para Canadá. Con México la situación era que pues aquí en este acuerdo, como ya le decía, que este tratado hasta ahorita que genera pues comercio por más de $1 billón, $1 billón, que es monstruoso. Bueno, pues esta condición nos hace pensar justamente que México tiene, por ejemplo, Estados Unidos tiene un mayor déficit con México que con Canadá. Entonces, por eso le preocupa más a Donald Trump negociar con México, porque ahí puede ganar más dinero. El déficit que tiene Estados Unidos con México es de 71,000 millones de dólares. Con Canadá tiene apenas 17,000, entonces como que no le preocupaba tanto. El año pasado México exportó 4 millones 80 mil vehículos a los Estados Unidos. Canadá apenas 2,200,000. Entonces vamos, como diciendo, me ocupo con el que mayor problemas tengo. Claro. Porque aparte también hay que recordar que las condiciones políticas del gobierno que está negociando son muy diferentes a las de Justin Trudeau en Canadá. Es decir, este gobierno fue reprobado por la sociedad eligiendo otra opción política y prácticamente está tratando de resolver lo que puede para no irse tan mal en esta condición. Y bueno, con las tácticas de negociación de Donald Trump, pues, evidentemente casi lo puso a modo. En este caso, para México, lo que les importaba mucho era el sector automotriz, que era lo que estaba frenando demasiado las cosas, en el entendido de que México es un país manufacturero, no es un país industrializado que tenga bienes de capital propio, sino que hace transferencia tecnológica, no desarrolla tecnología, sino que hace transferencia tecnológica y tiene plantas que le sirven a las plantas armadoras que le sirven a las compañías estadounidenses, básicamente. Entonces, la pelea era porque, bueno, un porcentaje de autopartes que los mexicanos estaban exportando hacia los Estados Unidos, gran parte provenían de China. Usaban el puente de México para llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues en la guerra comercial que se tiene en estos momentos, lo que se pretendía era precisamente que ese nivel o ese porcentaje de autopartes bajaran y fueran producidas por los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Mayores empleos para los estadounidenses, manteniendo las ventajas competitivas de México, en ese sentido. Aquí más que hablar de cómo se negociaron las cosas, porque nadie lo sabe, no se han dado detalles al respecto, es ver cuáles son las condiciones sociopolíticas que orillaron a esta premura. Hay que dar un dato. Para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la firma de su presidente de este tratado, tiene que ser 60 días notificado antes, para que se incluya y puedan tomarlo en cuenta y por supuesto aprobarlo. Como están las cosas, parece ser que ya no va a haber ningún impedimento, ningún obstáculo, pero también hay que decir que por la parte de México, no nada más Peña Nieto y compañía dice que fue un acuerdo ganar, ¿no? Como lo tuiteó el presidente Peña, sino que también el agregado pues de negociación del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, dijo que fue una gran negociación, un gran acuerdo que va a permitir del desarrollo pleno de lo que es el libre comercio entre los tres países y una mejor oportunidad para México. Digo, ya cuando eres el encargado de ir de oreja, porque prácticamente fue de oreja, y pues en cierto momento a decir algunos comentarios, si es que se los pedían a la comisión negociadora, bueno, pues cuando te están mandando y tú dices que los resultados fueron buenos, estamos hablando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está bastante contento con este acuerdo, que todavía no es firma. Hay que recordar que se va a firmar el 30 de noviembre. Y esta situación, bueno, pues ya todos los negociadores ya pasaron los textos a cada uno de sus congresos. Ya nada más espera
pues prácticamente la ¿no? revisión. Ajá. Y bueno, nada más aquí recordar por qué Canadá era reacio a firmar el tratado. Bueno, era por dos razones. Una, básicamente, era la apertura del mercado canadiense a los productos lácteos estadounidenses. Hoy los agricultores o los agroempresarios estadounidenses van a tener el 3.5% del mercado de lácteos en Canadá, cosa que estaba prácticamente cerrada, no la tenían. Y la otra era porque los mecanismos de resolución de controversias no estaban de acuerdo, ¿no? Finalmente, Donald Trump hizo una situación de estira y afloja, de divide y vencerás. Le salieron las cosas y de alguna manera todos esos petatazos, perdón, me sale la expresión, pero eso es lo que hacía, era estar jugando con el petate del muerto, de que me salgo, que no sé qué, que los aranceles que te los voy a subir. Y sí lo subió a las importaciones de acero en el 25% y el 10% de aluminio. Pero no a Canadá y a México, como se dice. A ellos no se lo subió, pero sí se los iba a subir si no lograba un acuerdo satisfactorio. ¿No? Entonces es como Sí, tener la piedra. Con amenaza, ¿no? Nada más no acordamos y te la aviento, ¿eh? Sí, sí. También a ti. Sí se la aventó a la Unión Europea, sí se la aventó a China, sí se la aventó a todos los que de los que importa este tipo de materiales. Pero no se lo hizo a Canadá y a México, como sí lo dice un informe de la BBC News, que digo, también dista mucho de lo que dice Bloomberg, ¿no? Los especialistas en energía. Entonces son situaciones que al final del día las cosas están bien, según los negociadores. Este tratado supuestamente nos va a ir bien, pero yo quisiera saber si México es capaz de cumplir una cláusula que hubo por ahí, en donde dicen que el mínimo el mínimo salarial a los trabajadores de la industria, de algunos trabajadores de la industria automotriz, va a ser de $16 la hora, para todos. Eso significa más de 300 pesos. Eso significa en un mes 72,000 pesos. Yo quisiera saber qué obrero de la industria automotriz va a ganar eso en México. O sea, ya cuando piensas hacer cuentas dices, no, espérame tantito. Sí, claro. ¿Dónde estamos parados y qué nos están diciendo? ¿No? Entonces, no todo es como nos lo pintan. De manera que las cosas, yo creo que se van a modificar y va a haber algunos estires y aflojas. Sí. Por eso también Ajustes, ¿no? A la realidad ya cuando a la realidad mexicana, en realidad, ¿no? Porque si de algo se quejaba Donald Trump es que las empresas se venían para México, ni más ni menos que acaban de abrir otra armadora en Guanajuato, no recuerdo la empresa que lo hizo, pero que finalmente no es una armadora, es una empresa Android que se dedica a fabricar inteligencia artificial para los vehículos. Pero se estableció en Guanajuato, pero de lo que se quejaba Trump es que todas las empresas vienen a México por las competencias que tiene laborales, pero que también por los impuestos que son mejores para las empresas. Y finalmente, esa era la queja, que le pagaban muy mal a los empleados. Entonces, vamos a ver cómo termina esto, porque sí, de verdad, es una cuestión muy interesante, que yo veo muy difícil de que se cumpla ya en términos llanos y cláusulas como esta, ¿no? Sí, pues se tendrá que adaptar a la realidad del país y bueno, pues para irnos al corte, pues cerrar con este asunto de que cambia el nombre, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio. Así es. Es uno de los cambios que hay y además del cambio de nombre, algunas principales diferencias en el tratado es, por ejemplo, el mercado lácteo canadiense, como lo refieres, el tema de los automóviles y el tema de la revisión periódica, ¿no? Que tendrá este acuerdo una duración de 16 años, pero va a ser sometido a revisión cada 6 años. Sí, le querían meter una cláusula llamada Sunset, que era renegociar el tratado cada 5 años, finalmente la echaron para atrás, era una propuesta de Trump, no se aceptó, pero sí, como dices así, va a revisarse cada 6 años, porque las condiciones tecnológicas varían y eso propicia condiciones de negocios muy diferentes. No es lo mismo hacer negocios, incluso vamos a hacerlos 6 años hacia atrás, no era lo mismo hacer negocios en comercio electrónico que el día de hoy, ¿no? Así es. Es por eso la causa. Y además, bueno, pues en el apartado de derechos laborales, por ejemplo, del nuevo acuerdo se incluye un anexo en el cual las partes se comprometen a adoptar normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo y hacerlas cumplir y a no derogarlas de su legislación. También acordaron mantener los tipos de cambio determinados por el mercado, no incurrir en manipulación cambiaria y combatir la corrupción. Eso fue también eso del acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo.
fue lo que hizo pegar a los priistas el grito en el cielo en el Senado, también a los panistas, ¿no? ¿Por qué? Porque son representantes de patrones y estamos hablando de una libertad sindical, ¿no? Y es muy interesante este tema para hacerlo más amplio, pero sí, definitivamente este acuerdo va a venir a los empresarios mexicanos a obligarlos a que el salario mínimo ya no va a ser como el de ley. De hecho, pues ya ves que el PRI se está alocando a decir que a 326 pesos al día. Sea, no lo hicieron no lo hicieron cuando pudieron hacerlo y ahora sí, ¿no? Y hoy quieren apuntarle. Entonces hasta la CONASAMI va a desaparecer, es lo más seguro, porque no cumple con las condiciones. Pero sí es importante señalar que la tendencia es justamente a elevar los salarios. No solamente por justicia social, sino también porque hay una condición establecida por este nuevo acuerdo entre los tres países. Pues nos vamos a este corte de estación, no sin antes agradecer a las personas que están conectadas. Gracias a Evita Alvarado, nos ve allá en Chalco. Gracias, Evita, también a Arnulfo Aguilar Yonca, muchas gracias. Diana González dice, qué guapo tío, saludos desde León, Guanajuato. Ay, sobrina, ¿cómo estás? Nos vamos a este corte y regresamos a Destacando lo Nuestro. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27+500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses FIPSA. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos, y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. El Colegio Holandés de Gastronomía, en su plantel Ixtapaluca, te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía. Y finalmente, bueno, pues para cerrar este tema del Tratado de Libre Comercio, que para nosotros es el Telecan 2, ¿no? Yo creo que sería es más fácil decirlo. Lo más fácil, pues saber que estará
pues la situación económica de nuestro país, también girando en buena medida en torno a estas decisiones, José Manuel, y que se tendrán que adaptar pues a las condiciones de nuestro país, ¿no? Efectivamente pueden generar muchas expectativas, pero pues la realidad será otra, ¿no? También. La realidad será otra por una razón muy importante. Este tratado de libre comercio o esta negociación se hizo para lo que es el mercado laboral formal, no para el informal. Esa es una cuestión que en nuestro país nos va a pegar bastante. ¿Por qué? Porque hay algo que el gobierno federal cacarea de una manera impresionante, y eso es que la producción agropecuaria, específicamente la agrícola más que la pecuaria, ha subido de manera pues extraordinaria, a manera de que hoy tenemos excedentes y los exportamos, ¿no? Ya no tanto importamos menos de lo que exportamos. Entonces, esto es un superávit. Lo que no dicen es las formas de hacer, de cómo se fomenta la agricultura hoy día. Desde el 2015, y esto fue en el mes de septiembre del 2015, Enrique Peña Nieto, en el Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina, que estuvimos ahí presentes, por eso lo decimos, se llevó a cabo en Durango, en la capital de Durango. Allí dio a conocer lo que era la política agroalimentaria que iba a impulsar a partir de ese momento. Esta política de producción agroalimentaria se basa en dos vertientes. Una, lo que es agricultura por contrato, y la otra es la agricultura de riesgo compartido. Es decir, en la agricultura por contrato, los empresarios vienen, aportan capital, y con aquellos campesinos o productores campesinos o productores del campo, vamos a llamarlo así, que rentan su tierra, trabajan en ella, sacan la cosecha, pero el inversionista no pone un dedo. O sea, todo el trabajo y la tierra la ponen los productores. Pero resulta que las mayores ganancias se las lleva quien hace precisamente la inversión, no necesariamente los contratados en este caso. Y esto es evidentemente una desventaja para lo que son los productores, porque no pueden salir adelante por sí mismos, ¿no? Necesitan de la inyección de capital ajeno que no es de ellos y que ya no viene del gobierno federal como se hacía antes. La segunda es que la agricultura de riesgo compartido, el gobierno federal le presta a aquel que tiene. Es decir, ¿quieres un tractor? Ok, una comunidad quiere un tractor. Bueno, te cuesta, no sé, 500,000 pesos el tractor. Tienes que poner 250,000 tú y yo te presto 250. Si no los pones, no te presto, ¿no? Y a eso le llaman agricultura de riesgo compartido. Entonces estamos hablando de lo que son insumos, de lo que es maquinaria, de lo que es el crédito para vida, un montón de cosas que al final del día, o todos los paquetes tecnológicos, que al final del día, si no no tienen para invertir en eso, pues simple y sencillamente no son beneficiarios de lo que es esta política del Estado. Así que cuando volteamos a ver a los agricultores de Chiapas, cuando volteamos a ver a algunos agricultores de la Sierra de Oaxaca o de los valles centrales, cuando volteamos a ver a zonas que están verdaderamente en desventaja por la cuestión de la infraestructura y por la cuestión del capital, pues estamos hablando de que este acuerdo no es para ellos. Es un acuerdo para la gente de Sinaloa, para la gente de Sonora, claro, para los productores de carne de Chihuahua, para los productores de carne de Coahuila, para los productores de granos de Sinaloa, como lo comentábamos, para todo lo que es el Bajío guanajuatense. Para ellos es ese tratado, pero no para los productores del campo, los trabajadores del campo, que unos no tienen tierra y los que tienen no tienen los incentivos económicos suficientes, pero tampoco tienen la tecnología para poder llevar a cabo pues la expectativa que se tiene, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un superávit, estamos hablando de que la burguesía agraria o los agroempresarios son los que están en jauja por ello, pero no el campesinado mexicano. Es muy diferente, ¿no? Entonces, hay que ver para quién se negoció este tratado. No para todos los 132 millones de mexicanos que somos. Se negoció para prácticamente la clase pudiente, gente que tiene la capacidad de hacer negocios, ¿no? Entonces,
es interesante, y ya que nos empiecen a desglosar, vamos viendo justamente cuáles son estas aristas que finalmente estas campanas a vuelo que se echan hoy día, pues le anticipamos que no son tales, ¿eh? Entonces, porque para todo México decía que sí. Entonces, sí es un apunte que yo creo que tenemos que retomar después, que este tratado, bueno, fue negociado para ciertas condiciones económicas en el país, pero no para todos. Pues sí, y finalmente, bueno, pues son momentos muy trascendentes para nosotros, para todos los mexicanos, porque también, bueno, pues si bien es cierto ya representantes del gobierno entrante que estará tomando posesión el 1 de diciembre, ya formaron parte también dentro de estas negociaciones, dentro de estos acuerdos en estas pláticas. También es cierto que bueno, pues ellos tendrán también que adecuar sus políticas públicas en base a estos acuerdos y en base, pues sin duda, a la realidad de todos los mexicanos en materia económica. Nada más acuérdate que aquí dijimos que en el gobierno de López Obrador podría cambiar algunos aspectos de la política social, pero la política económica iba a seguir igual, ¿eh? Es decir, la tendencia neoliberal y lo que es la globalización, México está, con López Obrador, está muy a gusto con eso. Así que, bueno, al tiempo. Y bueno, pues también con lo que, cambiando de tema, José Manuel, si estás de acuerdo, pues vamos a platicar ahora sobre esta asignación de las comisiones que se dio ya en el Congreso Federal, ahí en la Cámara de Diputados en San Lázaro, y que sin duda pues ha dado mucha tela de dónde cortar y muchos temas han sido traídos a la mesa por justamente, bueno, pues la asignación de estas comisiones en distintos diputados que hoy pues tienen perfiles, muchos de ellos tal vez desconocidos, José Manuel, ¿no? Y otro tanto pues también pues comisiones que sin duda quedaron en manos de hoy pues la mayoría morena, las comisiones más importantes, y en este cambio tan importante en donde después de más de 70 años estuvo gobernando de manera contundente el PRI, pues hoy por primera vez las comisiones más importantes y que definirán el futuro político de nuestro país, el futuro económico, social y en todos los rubros, pues es en las comisiones de la Cámara de Diputados, y hoy pues todos están en manos de diputados de Morena, José Manuel. Se me acaba de ocurrir una analogía, no lo había pensado, pero de verdad, esto es más chacota que otra cosa, quiero decirle este merequetengue de las comisiones. Haga de cuenta que el 1 de julio fue el diluvio universal y que Morena es un arca de Noé. Es decir, se le metió serpientes, jirafas, cocodrilos, de todo a ese barco. Y ahí están las consecuencias, ¿no? El problema es de que todos estos, vamos a decirlo así, personajes, por supuesto una analogía, no se vayan a ofender, pues no hablan el mismo idioma y tienen historias de vida muy distintas e intereses muy diferentes. Evidentemente, cuando tienes un congreso con esta transformación, no puede ser demasiada la expectativa, porque cuando te pones a revisar quiénes son los que llegaron por parte, digamos, del partido dominante hoy día, que es Morena, pues han estado en el PRI, en el PAN, el PRD, etcétera, etcétera, y pues muchos nada más están así como refriteados, ¿no? Entonces vamos, pues así como que un cambio verdadero que pudiera hacer a partir de los perfiles de quienes estamos hablando, pues no es tal. Pero bueno, suponiendo que dejamos de lado la analogía, aquí una de las cosas que ocupó toda la semana, el asunto de críticas que ha generado, memes que ha generado, bueno, hasta la plataforma change.org, sí, ya está, ha generado una petición para que bajen a Mayer de la Comisión de Cultura. ¿Dónde firmamos? El asunto es que, vamos, Mayer tiene, y no es una defensa, pero tiene sus derechos políticos intactos. Siempre ha habido actores en la política. Hay que recordar a Julio Alemán, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho de Julio Alemán, él era muy activo en la política y
Y a mí me caía muy bien el Pero tipo. su formación también era como muy, estaba en la ANDA, ¿no? Y Sí, era una él gente venía como muy- haciendo un trabajo sindical, Ajá, etcétera, trabajo etcétera. sindical, exacto. Entonces, bueno, no estamos comparando. Simple y sencillamente es una referencia de que Sí, ha habido sí. actores. El titular de los Joao anduvo por ahí también haciendo lo propio. Él también hacía acción sindical, etcétera. Digo, muy charra, pero finalmente él hacía Sí, con el sí. sindicato de los músicos, etcétera, etcétera. La tragedia vino cuando fue Carmen Salinas diputada, ¿no? No, eso Por sí ejemplo. fue Ahí sí terrible, dices, por terrible, favor, una terrible. corcholata entre tanta tapa, dices. Digo, es que así le decían. Ella explotó el personaje de la corcholata de la película Bellas de Noche que se hizo en mediados de los 70. La corcholata era una prostituta venida menos, ya muy grande, muy de años, etcétera, etcétera. Pero que era muy vaciada porque siempre andaba borracha y pues entonces era el personaje que la señora Carmen Salinas explotó durante toda su vida, ¿no? Porque fue con la que más le recordamos. Pero bueno, el asunto es que todo el mundo pegó el grito en el cielo cuando Sergio Mayer Bretón, él dice que nadie le regaló nada, que él fue electo por los representantes de Morena para presidir esta Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados Federal. Y dice que, bueno, pues se ampara, ya que eligieron a todos los que a él lo eligieron, a él más o menos 7 millones de personas, y que ninguna plataforma change.org va a revertir semejante cosa. Como quiera que sea, este show, esta Sí, pues sí, es un caravana show. de cirqueros que estaba pasando esta semana, justamente que sirve todavía, pues es que eso fue, o sea, no tendría por qué causar revuelo. No tendría ningún... Han pasado peores grises que no han hecho absolutamente nada, que han hundido la actividad cultural de este país, y me refiero a la promotoría cultural, en el olvido. Han dejado que el cine se ha ido a la porra, han dejado que el teatro sea total y absolutamente elitista, han dejado que todos aquellos valores culturales, no, valores artísticos, ya vi, estos valores artísticos simple y sencillamente tengan que buscar espacios en otros teatros en el mundo, por ejemplo los cantantes de ópera, ¿no? Hoy estaba escuchando sobre un barítono muy famoso a nivel internacional, pero no lo conocemos en México, y cosas por el estilo, ¿no? Como por ejemplo cuando Horacio Franco pues no es reconocido en todo el mundo como el mejor flautista, el mejor ejecutor de flauta dulce del mundo. Y aquí, pues, a duras penas lo pelan, ¿no? Y es nada más porque es director del coro de madrigalistas de Bellas Artes. Y digo, tiene su prestigio, etcétera, etcétera. Pero vamos, son casos aislados. O sea, ha habido presidentes de comisiones de cultura verdaderamente de una ignorancia supina. Y nadie dice nada, ¿no? Pero como pues Mayer ha sido stripper, ha sido actor, cantante, bla, 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 y aparte muy hocicón, porque eso es lo que es, muy hocicón, digo, ¿quién le preguntó si le alcanzaba o no el sueldo de diputado? Si no le alcanza, bueno, está bien para la vida que él lleva, que él dijo que se iba a dedicar en sus recesos legislativos a seguir con su actividad, está bien, ¿cuál es el problema? Que no le alcanzaba, ¿No? María Rojo hizo lo mismo en su momento, también fue presidenta de la Comisión de Cultura, y ve, pero ¿para qué lo dices? A partir de ese dicho, ahora ya le endilgaron, ahora que se fue a Caucus, el Caucus Internacional que fue en Estados Unidos, no recuerdo qué biblioteca estuvo, pero él dice, estamos en la librería donde Benjamin Franklin, no sé qué. En inglés, biblioteca es library, sí, como él mismo lo dijo hoy en la mañana frente a Raimundo Riva Palacio y compañía. Pero estamos en México y te diriges a los mexicanos. Entonces aquí le decimos biblioteca al acervo bibliográfico que está disponible al público, ¿no? Y una librería es un establecimiento comercial que vende libros. Entonces no es justificación, pero no solo eso, sino que aparte dentro de la librería. Dice, ¿y ustedes saben quién está en la Comisión de Cultura del Senado, por ejemplo? Y pues yo hasta me quedé, dije, no sé. Y los que lo estaban entrevistando, dice, pues tampoco sé. Dice, pues está Susana Harp. Pero el señor se ve que no conoce a Susana Harp. Susana Harp es una señora de 50 años que toda su vida ha luchado por la tradición cultural oaxaqueña. Es hija de Antonio Harp Elú, es sobrina de Alfredo Harp Elú, que era uno de los socios mayoritarios de Banamex antes de venderlo a Citicorp, ¿no? Pero no solo eso, sino que es una cantante
y que canta en diversas lenguas indígenas, ¿no? Siempre anda ahí cotorreándoselas con gente como Lila Downs, Héctor Infanzón y una serie de músicos preponderantes en México, que al final del día su labor por la cultura mexicana pues es evidente. Es decir, ella sí se dedica a eso. Entonces su designación es gloriosa. ¿Por qué? Porque es una gente que conoce el tema y que aparte tiene la forma de poder, desde el Senado, impulsar políticas para que todas las prácticas culturales, con todas las artes y con todas las actividades de tradiciones, usos y costumbres de los pueblos, se pueda generar un mejor nivel de vida para los habitantes. Ella sí. Pero se ve que esta sesión ni siquiera tiene el concepto de cultura claro. Digo, a mí no me cae mal Mayer, pero de verdad, mejor que se calle. Porque dice cada cuestión que vamos. Y luego, ahí le pusieron un tuit, que es falso, por cierto, en donde decía que estaban con faltas de ortografía. Yo lo estuve revisando y por más que decía, bueno, a ver dónde está la base, no, era una captura de pantalla. ¿No? Que alguien le hizo la malobra, pero bueno, ¿por qué están tan ensañados con el tipo? Digo, estamos hablando de las comisiones y nada más nos centramos en una, pero es que nadie dice, por ejemplo, nadie pega el grito en el cielo cuando en la comisión, en la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, a Sandra Vaca, que era la reclutadora de jovencitas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, le dan la Comisión de Atención a la Niñez. Es como poner al clan de Andrade y Gloria Trevi a disposición o los niños a disposición de ellos. Y nadie dice nada. Todo el mundo se indigna y Change.org no dice nada. Y nadie más dice nada. Es decir, estamos hablando de que toda la andanada mediática que se da, sobre todo en redes, pues viene porque es el universo que se conoce. Pero en realidad, y digo, todos somos cibernautas, pero pues prácticamente todos nos vamos con el capotazo para el toro, ¿no? Con la inmediatez, con lo que se dice, con lo que me parece, con lo que... Pero estamos evidenciando que no nos importa, en realidad, lo que es la cuestión política de México. Y le damos like y compartimos, y sin investigar, sin leer, sin nada. Entonces, vamos, este es un chistorete el asunto de la cultura, dárselo a un personaje semejante, porque hay mucha gente muy valiosa, pero también hay que decir otra cosa. Si Morena se quedó con 22 de 45 comisiones, pues esto evidencia que no tiene mucha gente de donde echar mano, ¿no? Para ese tipo de encargos. Y mire que fueron un chorro de diputados, 250 y tantos, no sé, no recuerdo cuántos, 300. Y con la alianza. Entonces, es impresionante la carencia de cuadros preparados para manejar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hay que ver. Perdóneme, pero aquí viene a cuento lo siguiente: la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre, ¿no? De manera que Morena, si pone a gente como ella, como este hombre, Sergio Mayer Bretón, que tiene todo el derecho de estar ahí, o sea, tiene todo el derecho, pero digo, tiene su capacidad muy limitada, es porque no tiene alguien más. Estamos hablando de que los perfiles son muy bajos, y esa es la consecuencia cuando se llega a la máxima tribuna en este país. Pues nos vamos a este último corte de estación y regresamos para las conclusiones aquí en Destacando lo Nuestro. Gym, la cadena más grande de la zona oriente, con los mejores aparatos e increíbles promociones. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Tlapala 1, Avenida Allende, esquina 21 de diciembre, La Candelaria, Tlapala, teléfono 5082-1428. Chalco 2, Avenida Solidaridad, esquina José María Martínez, Chalco, teléfono 3092-0517. Valle de Chalco 3, Avenida Comonfort, esquina Oriente 7, a un costado del Cecati, teléfono 7251-3987. Si mencionas este anuncio, tu mensualidad en 200 pesos, tu anualidad en 2,000 pesos, cupo limitado. Búscanos en Facebook como Kings Gym Chalco. Ven y conócenos, somos tu mejor opción.
¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos, y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Pues sí, la verdad es que este asunto de Sergio Mayer, tienes toda la razón, es algo que no debiera ocuparnos tanto. Sin embargo, en un asunto mediático pues sí nos llamó a todos la atención, sobre todo porque en este ánimo generalizado en donde después del 1 de julio todo el contexto político, social cambió en nuestro país, todos los mexicanos que hoy están en espera de que llegue el 1 de diciembre para ver la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y con ello el cambio de nuestro sistema político mexicano en cuanto a políticas públicas, pues por supuesto que sus pies y sus manos pues son los congresos, el Congreso Federal, el Congreso, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, y sin duda pues son temas que sí nos deben de ocupar y preocupar, porque uno busca dentro de estos personajes pues quien va a dirigir los destinos de los mexicanos, los representantes dentro del Congreso, quienes van a tener la voz de los mexicanos, y por supuesto que queremos personajes dignos, personajes honorables, personajes en donde uno pueda decir, bueno, son personas que llegan, si bien es cierto, pueden tener pues un currículum con grandes huecos que no tienen los que tuvieron, por ejemplo, los legisladores priistas, que solamente brincaban de una bancada a otra y en una legislatura a otra y cambiaban de una cámara local a una cámara federal, a la Cámara de Senadores, pues por supuesto que tenían unos currículos impresionantes. No así hoy los diputados que asumen también estos los curules o las diputaciones federales. Hoy es un contexto completamente diferente y por supuesto que como mexicanos pues sí te llega y dices, bueno, ¿cómo es posible que un personaje como un actor que tú lo ves que bueno, se preocupa porque bueno, le brille la piel o porque lo están hasta maquillando y cosas tan superfluas y vanas de las cuales Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado tajantemente opuesto a ellas? Pues claro que tú criticas y dices, o sea, no quiere sus personajes dentro del Congreso, ¿no? Y él no cambia ni su estilo ni su personalidad, porque bueno, pues esa personalidad de niña bonita, pues o sea, que se vaya a actuar, ¿no? Pero como para estar presidiendo en la Cámara de Diputados la Comisión de Cultura, pues la verdad es que no, yo saliendo firmo, ¿no? Mira, el problema es que no se dejan ayudar.
Esa es la bronca. ¿Por qué lo digo? Porque el diputado podrá ser burro. Es más, ni siquiera es el único, o sea, son muchos. Por eso se suspendieron los contratos con todo lo que eran las consultorías, porque se supone que cada diputado tenía su equipo de asesores, y siempre que quería poner una iniciativa, pues los encerraba y órale, hasta que no me saquen un texto, y para eso eran los asesores. Y resulta que no, pues los asesores se lo encargaban a una consultora externa para que hicieran ese trabajo, y ya después ellos les explicaban a los asesores y los asesores les explicaban al diputado, ¿no? Lo que tenía que decir. Si Sergio Mayer, que es actor, no sabe qué decir, que se asesore y que se aprenda el libreto y el guión de lo que debe de decir. Ese es el detalle. ¿Sí? Si él va a hacer la cara, pues tan fácil, cuando sales a cuadro, tienes que prepararte precisamente para saber, para no regarla, pues, ¿no? Entonces, hay manera de hacerlo, pero el señor creo que es muy impulsivo. Yo lo estuve viendo en la mañana en una entrevista, fue muy lamentable, y la verdad es de que no puede hilar 3 frases seguidas. Y ese es un problema fundamental para alguien que accede a una tribuna, la máxima tribuna de México, la Cámara de Diputados. Si algo debe de tener un diputado es ser elocuente, ser coherente. Piense lo que piense, pero debe ser muy coherente. Y a Mayer se le atropellan las ideas. Es el grave problema que tiene. Es la bolita, hombre, yo ¿no? creo, que le sube y le baja. La que lo atropella en las No ideas. lo sé, pero la cuestión es de que yo creo que están muy a tiempo de recomponer las cosas. Hay muchísimas formas de que ellos se metan a cursos de oratoria, se metan a cuestiones de neurolingüística, un montón de cosas, a manera que se preparen y que no la rieguen tanto, y de que esas grandes ganas que se le ven las encaucen para bien. Y es bien cierto que él no va a promover todo lo que es la política cultural. Él va a apoyar a Alejandra Frausto, que es la titular de la Secretaría de Cultura, sí, ¿no? Y él le va a facilitar que los recursos le lleguen a la Secretaría de Cultura. A eso se va a dedicar, pero entonces que se calle. O sea, simple y sencillamente no tiene nada que hacer. Este es un vicio que tienen todos los que vienen de la farándula, porque ellos pueden decir misa, pero lo que importa es que se hable de ellos, ¿no? Claro. La vigencia de un personaje de la farándula está en que se hable de ellos. Y los políticos no necesitan de eso. Al menos se supone que ya no deben de necesitar de eso. Pero bueno, es un asunto que everybody loves banana. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, al final del día cada quien tiene su historia de vida, pero lo que sí le exigimos al diputado Mayer, a la señora Sandra Baja, y a quienes nos están rodeando, que bueno, pues no se pasen de audaces, porque la verdad, lo que se votó el 1 de julio fue para un cambio verdadero. Y en esta situación, los mexicanos debemos ser tan críticos como poderosos para poder nosotros llamar a rendir cuentas a este tipo de personajes, que no nos salgan con lo mismo de siempre. Es lo que puedo decir. Así es. Ahí también señalar dentro de estas comisiones, pues se repartieron 120 comisiones ordinarias en el Congreso, y sin duda pues se tendrán 120 comisiones ordinarias en el Congreso. Pues tengo entendido que eran 56 y bajaron a 45. Ese dato, bueno, Cámara, por ejemplo, dice, el Senado de la República tiene 64, es que sumaron, ¿no? Las dos del Senado y de la Cámara de Diputados. Sí. Ajá, el Senado de la República tiene 64 comisiones ordinarias, además 17 especiales, mientras que la Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias y 44 especiales. Porque son 45, desaparecieron una que es la Comisión Ciudad de México, que yo no sé para qué. Bueno, y eso porque la Ciudad de México no lo consideran un estado, sino el centro de los poderes. Y 10 que no se consideraron, pues prácticamente se involucraron a otras 10, como que se fusionaron. Pero realmente quedaron 45 en la Cámara de Diputados. Entonces, este dato, pues es el economista, pues, ¿cómo no? Sí, Ricardo Monreal y Mario Delgado dice que efectivamente que puede haber la reducción que ya tú estás refiriendo, ¿no? Por el número de ya fue de hecho esa reducción para generar ahorros, ¿no? Y bueno, pues las comisiones, por supuesto, se reparten a los diputados y senadores, y habrá sin duda pues las más importantes, ¿no? Por ejemplo, las comisiones de Morena, la Comisión de Administración, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Educación, Energía, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Igualdad de Género. Pero esas son del Senado, ¿no? Del Senado de la Del República. Puntos constitucionales, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Estudios Legislativos, Cultura, Seguridad Social, Radio, Televisión y Cinematografía, Juventud y Deporte, Asuntos Fronterizos y Migratorios y Jurisdiccionales. Esas son algunas de las comisiones que le tocaron a Moreno en Sí, el Senado de la porque hay que República. decirlo que también la plataforma virtual de la Cámara de Diputados Federal no tiene asignadas las comisiones a sus titulares. Es decir, hay una falla ahí tremenda en la cuestión de la comunicación social de la Cámara actualmente, porque no son capaces a estas alturas de poner los titulares de las comisiones. O sea, usted accede al portal de la Cámara de Diputados y no hay manera de que se entere quién es el titular de una comisión. Puede saber qué hace el diputado de su interés. Está involucrado tal, pero no tienen esa... Así como ese listado que tiene el Senado, no lo tiene la Cámara de Diputados, lo cual es verdaderamente lamentable, porque digo, No, pues claro. ¿cuál es el problema? ¿No? Claro. Y yo creo que el problema es la incapacidad también del encargado de comunicación social de la Cámara de Diputados. Así es. Y bueno, y antes los que eran dueños de todo, el PRI, se queda con la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Beatriz Paredes Rangel, Estudios Legislativos, con Manuel Añorbe, Marina, que la va a presidir el doctor Erubiel Ávila Villegas, la Reforma Agraria, Mario Samra Gastelum, y Relaciones Exteriores para Vanessa Rubio Márquez. Así es que pues ahí están las comisiones, la asignación de las comisiones dentro de la Cámara de Diputados, y que aquí pues destacando lo nuestro siempre en la mesa de análisis político, pues trataremos de estar de alguna forma pues desmenuzando para ver hacia dónde van nuestros legisladores y qué legislan en favor de los mexicanos. Pero también hay que, nada más así como para terminar este tema, hay que recordar que esta Comisión de Cultura y también la de Salud se le habían dado al PES, ¿no? Bueno, se pronunciaron tan fuerte algunos de la comunidad cultural que pues lo echaron para atrás y Morena se la quitó y se la agenciaron ellos. La cuestión es de que el PES la hizo en cambalache por el asunto de la Comisión de Deporte. El problema es que pusieron a Ernesto D'Alessio en esa Comisión del Deporte, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ese qué tiene que ver con el deporte? O sea, pues ni para dónde hacerse, pues. Es un asunto que de verdad, ahí sí me indigna, porque bueno, habiendo tanta gente capaz, no importa si es PRI, PES, PAN, MC, eso no importa. Sean con mexicanos comprometidos con lo que a lo que se dedican y que conocen del tema aparte, que tienen relaciones para poder abrir. Yo, por ejemplo, a de Mayo le critico, no tiene relaciones con la UNESCO, no tiene relaciones con las embajadas para promover acción cultural de lo que son los países que están representados en México, en ¿no? Exo, claro. Claro. Por ejemplo, yo quiero saber cómo va a impulsar a todas esas ganas que tienen para que la Gran Bretaña, con la embajada que tienen aquí, siempre se han preocupado por ver cómo se vinculan con lo que son las escuelas, y nunca les han abierto el paso casi, ¿no? Ese es el problema, que justamente no tienen las conexiones adecuadas para poder generar una sinergia, ¿sí? Que tenga buen puerto todos los programas que vayan a proponer en la Secretaría de Cultura o la de Educación o la que sea. Pero ese es el problema. Poner a este chamaco, el hijo de la... ¿Cómo le dicen? La leona dormida. Ahí en eso, yo creo que ahí más bien han de haber dicho, bueno, vamos con la del deporte, muchachos. ¿Cuántos somos? Híjole, somos poquitos. Bueno, ¿quién va al gimnasio? Yo. Pues, a ver, te toca la del deporte, por favor, digo, carajo. O sea, no es el caso, y es hasta una burla. Aquí de lo que se trata nada más de hacer una repartición de un botín político, y de verdad es deleznable el asunto. Entonces vamos, en Tractores TV. Ay, no, ya, mejor le digamos ahí en ese asunto. Está tremendo. Pues nos vamos, José Manuel. Siempre habrá más temas interesantes que, vaya que los hay, compartir con ustedes. La próxima semana les vamos a tratar, de una vez los anticipamos, un caso que se está manoseando demasiado aquí en la zona de los volcanes, y esto porque es de interés, acerca del asesinato de una persona que le achacan ser un defensor del ambiente y un activista ambiental. No es cierto. De una vez se lo digo, pero se lo vamos a preparar bien para que dilucidemos cómo es el caso, porque este es un asunto político en Tlalmanalco que se está llevando a cabo, pero que de verdad hay unas cosas bien turbias atrás de eso, bien turbias,
y que se escudan ahora y ya lo están haciendo Martin, ¿no? Como si fuera el adalid de cuando acá. Entonces, ya hablaremos del asunto, se lo vamos a desmenuzar bastante bien, pero también con una información todavía más precisa, Ana. Pues muchas gracias, José Manuel. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos y nos vemos, si Dios nos presta vida, mañana a las 3 de la tarde aquí en Destacando lo Nuestro. Saludos a Carito, que nos está viendo en el municipio de Chalco. Gracias por tus comentarios, Caro. El Colegio Holandés de Gastronomía en su plantel Ixtapaluca te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía.